Es un verdadero privilegio comenzar esta excelente obra, el Zohar, traducido, explicado y comentado. Esperamos que cada enseñanza llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de los que estén dispuestos a escuchar esta magnífica explicación del libro más esotérico de la Torá, como lo es el Zohar. Capítulo 1. La voluntad. La voluntad humana. El concepto de Ratzon, voluntad, posee un profundo significado dentro de la Cábala, mucho más amplio del conocido. Si observamos a nuestro alrededor, veremos que toda la realidad atravesó este mismo proceso. Cuando un hombre construye una casa, una fábrica, pavimenta una calle o efectúa tareas simples como escribir una carta o preparar una cena, existe en todo ello un cierto orden, un pasaje gradual y constante de dichos pasos. 1. La voluntad de obrar. 2. El pensamiento que abarca los niveles del planeamiento y sus propósitos. 3. La realización de la idea, es decir, su implementación. Voluntad y capacidad. En todos los casos, la voluntad implica lograr un objetivo determinado y es precisamente dicho objetivo el que a su vez limita a la voluntad. Tomemos el caso de un ingeniero que quiso construir un puente estrecho y así lo construyó de acuerdo a este fin, aunque estuviera capacitado para hacer un puente mucho mayor. Para resumir, A. De acuerdo con su acción podemos conocer la voluntad del individuo. B. A través de sus actos no podemos reconocer la magnitud de su potencial y su capacidad. Y C. El objetivo y el fin que desea alcanzar por medio de su labor son los que limitan su voluntad y su acción. Dos aspectos de la voluntad. Hemos expuesto dos aspectos de la voluntad. 1. Lo que la persona podría haber deseado. 2. Lo que la persona en realidad quiso hacer. El primer aspecto es el máximo al que puede llegar la persona, es decir, el máximo de su capacidad. El segundo es su capacidad limitada, es decir, lo que realizó en la práctica. No es todo lo que podría haber hecho en potencia de acuerdo a su capacidad. La creación del mundo, revelación de la voluntad divina. Hasta aquí nos referimos a la voluntad del hombre y a su creatividad. Pasemos a considerar la voluntad y creatividad divinas. El mundo en el cual vivimos y que ha sido creado en 6 días ha atravesado también los niveles anteriormente expuestos. Al principio existió la voluntad divina de crear el mundo. La voluntad, al igual que el pensamiento, es algo oculto, conocido solo por su dueño. La voluntad del hombre es su pura esencia, y ésta puede revelarse y expresarse de tal modo de que los otros la conozcan e incluso la compartan con él. De modo similar, la creación del mundo es una revelación de la voluntad del Creador, es decir, que a través de la creación del mundo se revela que hubo una voluntad precedente de crearlo. No podemos sacar ninguna conclusión sobre la capacidad divina basándonos en su creación, más aún, si creemos que la capacidad divina y su voluntad son infinitas, nada le impediría crear otro mundo, mejor aún y más perfecto. Pero si a pesar de todo Él creó el mundo tal como es, se debe a que limitó su voluntad en función de su objetivo. Vemos así que Dios limitó su voluntad y conformó el mundo no de acuerdo a sus facultades, sino que se impuso una autolimitación con el objeto de crear el mundo acorde a su propósito. La voluntad simple, Ein Sof, y la voluntad limitada. Tenemos aquí dos aspectos de la voluntad divina. A, la voluntad divina ilimitada. B, la voluntad divina limitada. Al primer aspecto, los cabalistas lo denominan voluntad simple o Ein Sof, infinito, y al segundo lo llaman Sefirot, emanaciones. Es decir, el Eterno creó un mundo limitado a través de su voluntad
o Sefirot. El tema de la Sefirot es fundamental en la comprensión del estudio de la Cábala y más adelante le dedicaremos un capítulo especial, pero señalaremos aquí que las Sefirot pueden ser definidas como segmentos de la voluntad limitada, es decir, la creación del mundo es la manifestación de la voluntad divina de crearlo. El Eterno quiso crear un mundo carente y defectuoso para que los seres humanos dotados de libre albedrío corrijan su imperfección a través del servicio al Creador. Si hubiese creado el mundo de acuerdo con su magnitud y omnipotencia, él mismo sería perfecto y no cabría lugar para el trabajo espiritual del hombre. En otras palabras, el Creador reveló solo su voluntad y su capacidad limitadas. Además, el Creador quiso expresar su voluntad limitada gradualmente, revelación tras revelación. Las 10 Sefirot son los poderes a través de los cuales el Eterno creó los mundos y ellos son el instrumento a través del cual se revela su voluntad limitada y por medio de quienes creó un universo limitado e imperfecto. Debemos hacer hincapié en que todo nuestro estudio gira en torno a la voluntad limitada únicamente, ya que de ningún modo podemos entender ni aprender en absoluto a la voluntad simple, la voluntad ilimitada del Creador. Más aún, tenemos prohibido investigar y ocuparnos de este tema, sobre el cual se dijo: no investiguéis lo que sobrepasa tu capacidad. El Zohar califica a la voluntad simple divina como la voluntad de todas las voluntades, la fuente y raíz a partir de la cual será revelada todas las voluntades, en sus más ínfimos detalles. La voluntad simple, el Ein Sof, es la raíz de todo lo que se conformó en el pasado, de lo que existe ahora y de lo que se manifestará en el futuro, es decir, el Ein Sof incluye en sí a la realidad entera. Toda la realidad es nula frente a la voluntad simple, el Ein Sof. Capítulo 2. Luz e iluminación. La voluntad del Creador se revela por medio de la iluminación espiritual. Cuando una persona desea expresar su voluntad, lo hace hablando o escribiendo, etc. Pero, ¿cómo hace el Creador para revelar su voluntad a los seres humanos? ¿Cómo sabrán sus criaturas qué deben hacer y cómo deben comportarse? La respuesta a este interrogante es que la voluntad del Creador se revela a través de iluminaciones que envía a los hombres. Los grandes sabios de la Cábala explican que la voluntad divina llega a sus criaturas como destellos o rayos de luz. Los cabalistas utilizan términos como luz o iluminación para describir la voluntad del Creador, que es enviada desde su propia fuente hacia sus criaturas. Así como el mundo material, la luz es la fuente y el origen, y la iluminación es lo que procede de una fuente de luz, lo mismo sucede en la Cábala. A la esencia de la voluntad divina la llamamos luz, mientras que a la voluntad irradiada por el Creador la denominamos iluminación. Conclusión: la luz infinita, Ein Sof, es la esencia misma y la iluminación es lo que se desprende y sale de ella. La iluminación se convierte en luz, revelación de la voluntad divina. Analógicamente, la iluminación espiritual que llega al hombre, que es la expansión o emanación de la voluntad divina, proviene de una fuente espiritual elevada, la que a su vez proviene de otra más excelsa, y así sucesivamente. El origen de todos los orígenes es la luz infinita, Ein Sof, fuente y origen de todos los deseos, fuente de la realidad en su totalidad, de la cual emanan todas las iluminaciones posibles. Es decir, la voluntad emana desde el infinito y se manifiesta revelación tras revelación, paso a paso, tal como el saber del maestro se manifiesta gradualmente desde el alumno de más alto nivel hasta el del nivel
que lo subsigue y así sucesivamente. Como vimos previamente, la expansión de la voluntad divina se manifiesta por medio de la Sefirot, es decir, que estas son la revelación de la voluntad de Dios. En resumen, la iluminación espiritual constituye la revelación de la voluntad divina y la emanación de la misma, y más aún, en la iluminación misma se encuentra la acción del Creador, ya que su voluntad es su misma acción. Por eso, términos como luz e iluminación son tan usados en los escritos cabalistas. La fuente de la percepción intelectual es el alma. Todo lo que percibe el hombre en el área que sea se realiza a través de lo que llamamos la iluminación mental. Esto significa que la fuente del intelecto denominada la luz mental envía resplandores, destellos intelectuales, de modo que, por ejemplo, lo estudiado se torna más claro y fácil de comprender. Este resplandor intelectual proviene del intelecto, fuente inagotable de destellos que nos permite comprender y sacar conclusiones correctas incluso en las áreas a las que los sentidos no tienen acceso. Toda persona posee una fuente de intelecto y los sabios cabalistas consideran el alma como el asidero de la mente. Ahora podemos entender por qué el hombre no puede captar por sí mismo la naturaleza de su alma, porque ésta se encuentra por encima del nivel perceptible del ser humano, más allá de la mente. No obstante, aunque no podamos comprender su esencia, podemos reconocer su existencia. Capítulo 3. La concatenación gradual. Causa y efecto. En el lenguaje cabalístico definimos a la realidad como una concatenación gradual proveniente de otra. Solamente cuando se cumple que nada hay en el efecto que no esté presente en la causa, ni viceversa, debemos hacer hincapié en la palabra gradual, ya que existe una concatenación que no lo es. La concatenación de causa y efecto existe únicamente en el plano espiritual, mientras que la existencia material es generada ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Esta concatenación de causa y efecto o razón y resultado se aplica solo al campo espiritual o al plano intelectual. En este aspecto, podría decirse que un nivel está incluido en su precedente. Por lo contrario, esto no es lo que sucede en el mundo material, en el que no podemos afirmar que un objeto es realmente causa de otro, ya que uno no contiene ni incluye al otro, sino que toda realidad material es una única y dotada de cualidades propias que no existen en ninguna otra. No puede afirmarse que en el plano físico una realidad se desarrolla a partir de la otra, gradualmente, sino que toda realidad es una creación per se, proveniente de la nada. Se suele categorizar a la realidad en 4 grupos, cada uno superior al otro: inanimado, vegetal, animal y humano. No podemos afirmar que el ser humano es la causa del mundo animal, ni que el mundo animal es causa del mundo vegetal, ni este del inanimado. Esto se debe a que cada grupo posee características que no se encuentran en las demás, sin mencionar que los miembros componentes del grupo son diferentes de los otros. Capítulo 4. La voluntad del Creador, raíz de toda la realidad. Todo lo existente tiene un origen espiritual. El supuesto básico de la Cábala es que toda realidad, desde la criatura más insignificante hasta la más desarrollada, tanto en su conformación como en la continuación de su existencia, depende de la voluntad del Creador. En términos simples, todo lo que vemos y también lo que no vemos a nuestro alrededor, todos los acontecimientos del presente, pasado y futuro provienen de la voluntad divina. A la continuidad de su existencia depende pura y exclusivamente de su voluntad. La voluntad del Creador es la fuerza espiritual, raíz y base de todo lo creado. Y no estamos hablando en este caso de la voluntad en general, sino que estamos refiriéndonos a que cada realidad concreta tiene su propia fuerza espiritual que le da existencia y la mantiene viva.
Esta fuerza específica, la voluntad divina particularizada, es la raíz de dicha realidad y ésta absorbe su fuerza para continuar existiendo a partir de esa raíz. En el pensamiento divino de la creación estuvieron comprendidas todas las posibilidades y todos los sucesos que habrían de acontecer durante los años de existencia de este mundo, y en dicho pensamiento se prepararon todas las raíces, es decir, las fuerzas espirituales. Todas las raíces espirituales están incluidas en las 10 sefirot. Cuando hablamos sobre el pensamiento de la creación, nos referimos al mundo de Atzilut, en el que se dispusieron las raíces de todo lo referente a nuestro mundo. A continuación explicaremos el concepto de mundo de Atzilut, pero por ahora diremos que en el pensamiento de la creación ubicado en el mundo de Atzilut, se establecieron las leyes y el orden de esas raíces en cuanto a su cantidad y calidad. Su forma de regir el mundo fue determinado en el pensamiento divino mismo, y veremos posteriormente en el capítulo que trata sobre la Sefirot cómo es que el Creador quiso que todas esas raíces estuvieran incluidas en las 10 Sefirot a través de las cuales Él rige el universo. Todas las raíces espirituales que constituyen el fundamento de la realidad en su totalidad emanan de las 10 sefirot, de modo que la Cábala define las diferentes fuerzas que son la raíz espiritual de toda la creación, cada una de acuerdo a su nivel y gradación. Asimismo, explica que el cumplimiento de diferentes preceptos provoca una conexión con dichas raíces espirituales. Además, el estudio de la Cábala enseña cómo al cumplir los preceptos divinos, estos influyen en la raíz del alma humana y cómo contribuye el cumplimiento de los mismos a cumplir el cometido de la creación, la corrección del mundo bajo el reinado del Todopoderoso. Capítulo 5. Materia y forma. Materia y forma, cuerpo y alma, luz y recipiente. La realidad en general está compuesta de dos dimensiones, forma y materia. La materia se refiere al aspecto físico y la forma señala la dimensión espiritual. La Cábala sostiene que no existe materia carente de forma ni forma carente de materia, aunque ambas dimensiones sean completamente opuestas. De todos modos, su unión y función son perfectas y asombrosamente complementarias. Tal como esta función de materia y forma aparece en el hombre, se manifiesta también en la realidad entera, en el mundo inanimado, vegetal, animal y humano. Luz y recipiente. Cuando le habló a Rubén o hablo acerca de él, no me estoy refiriendo a su cuerpo, sino a su esencia, de modo que al hablarle acudo a su forma y no a su sustancia material. La forma de Rubén incluye su esencia, es decir, sus cualidades, sus virtudes, su concepción de mundo, etc. El cuerpo es el recipiente que contiene la forma. El hombre revela su forma a través de sus acciones, es decir, la totalidad de su fuerza espiritual. Es como si el cuerpo estuviese traduciendo el plano espiritual a un lenguaje comprensible por su semejante. O, en otras palabras, el cuerpo obra como instrumento para expresar su forma. En el pensamiento cabalístico, un sinónimo del concepto de forma es el de luz. La luz está siempre contenida en un recipiente, funciona a través de él. Luz y recipiente son sinónimos de los términos forma y materia. El recipiente revela y pone de manifiesto la esencia de la luz por medio de su acción. La luz es interna, mientras que el recipiente es externo. La luz es la esencia que se reviste en el recipiente y lo conduce. Es decir, que la luz se manifiesta a través de la acción y por su intermedio se revela su esencia interna. Niveles de forma y materia. Señalamos anteriormente que la forma es la que reviste en la materia y la activa. El Eterno quiso crear diferentes tipos de criaturas de diversos niveles
y caracteres, y para lograrlo adaptó a cada una la forma apropiada, de modo que la forma que reviste el mundo animado es superior a la que rige en el inanimado, y así sucesivamente. Para visualizarlo mejor, imaginemos dos escaleras paralelas situadas verticalmente. Una escalera está compuesta por niveles de materia, y en su escalón inferior se encuentra la materia más baja de la realidad, y en el peldaño superior la materia más excelsa de toda la creación. La otra escalera está comprendida por niveles de forma cada cual correlacionada a un nivel de materia de la primer escalera. En resumen, la esencia y la calidad de un objeto depende de su forma, es decir, de su poder espiritual. La forma es quien determina las características de dicha realidad, y por eso podemos afirmar que la forma es la esencia de la realidad del objeto. Existen creaciones cuya forma está fijada y durante su existencia no manifiestan ningún cambio esencial. El hombre, por su parte, dotado de libre albedrío, puede modificar su forma cumpliendo las leyes de la Torá, a través del cumplimiento de los preceptos, elevándose espiritualmente. Frente al hombre dotado de libre albedrío se encuentran los ángeles, cuya característica es el permanecer estáticos, ya que carecen de libre albedrío, no pueden transformar ni mejorar su esencia, y por eso están privados de la posibilidad de elevarse. Es debido a esta razón que teóricamente el hombre puede llegar a un nivel más elevado que el de los propios ángeles. Los componentes de la materia. Los cabalistas dividen a toda la materia en todas sus categorías: inanimado, vegetal, animal y humano, en 4 elementos básicos: fuego, aire, agua, tierra. La diferencia entre un ente y otro es la proporción de los 4 elementos que lo componen. El ser humano también está compuesto por los 4 elementos: fuego, aire, agua y tierra, y además de los poderes espirituales que encontramos en el dominio de lo inanimado, vegetal y animal, posee un poder espiritual denominado alma, Neshama. El alma contiene la totalidad del poder espiritual humano, tal como, por ejemplo, sus características morales, aunque el principal componente del alma es su poder intelectual. Capítulo 6. Los elementos componentes de la forma. Elementos de la forma: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Dijimos anteriormente que la forma es la esencia de todo ente y que el Creador fijó la forma apropiada para cada uno de ellos, de modo tal que éste pueda cumplir la función para la que fue creado. Ya que el hombre es lo principal de la creación, debe cumplir roles superiores al del resto de las criaturas, y es por eso que su forma es superior a la de los demás. Si nos compenetramos en la forma humana, reconoceremos 2 dimensiones: por un lado la vital y por el otro la dimensión intelectual y emocional. Las funciones de la dimensión vital no difieren esencialmente de las funciones que realizan los animales, y por eso la forma en esta dimensión se asemeja a la de ellos. Por contrapartida, el alma humana contiene todos los poderes que caracterizan al hombre como una criatura hecha a imagen de Dios, dotado de libre albedrío, y a quien se le delegó el papel de corregir el mundo bajo el reinado divino. Los sabios de la Cábala adjudican nombres a los elementos constituyentes de la forma humana: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. El Nefesh es el poder espiritual más bajo entre los 5 niveles nombrados. Es el responsable del funcionamiento de la dimensión vital y es también quien la activa. Los sabios cabalistas sostienen que el hígado simboliza el Nefesh y le sirve por hábitat. El Ruach es el poder espiritual siguiente y el responsable del aspecto emocional del hombre y de su carácter. El Ruach es el poder
que despierta los deseos, las pasiones, las aspiraciones y de hecho todas las cualidades del hombre, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, así como todos los detalles de la acción están ligados al Ruaj. El corazón simboliza al Ruaj y le sirve por hábitat. La Neshama es el poder espiritual intelectual que guía al ser humano. Su función es la de orientar y corregir las características negativas, sobreponerse a las bajas pasiones y encauzar los poderes personales hacia el servicio divino. La mente simboliza a la Neshama y le sirve por hábitat. Con relación a los niveles de Hayá y Ejidá, los cuales representan poderes espirituales de muy alto nivel, nos referiremos a continuación. La conexión entre Nefesh, Ruach y Neshama. Neshama es el nombre genérico que incluye todos los elementos componentes de la forma humana, es decir, que este término es utilizado muchas veces en forma general, en referencia al alma general, incluyendo al Nefesh, Ruach y Neshama. Habiendo ya definido las partes de la Neshama, veremos que en realidad los niveles Nefesh, Ruach y Neshama constituyen una unidad. El Nefesh activa y controla tanto los órganos internos como los externos, pero él no actúa como un ente independiente, sino que está dirigido por el Ruach. Sabemos, por ejemplo, que las funciones de nuestro organismo están influidas por nuestro estado de ánimo, enojo, compasión, etc. Ligado al Ruach, pero también el Ruach está controlado por el intelecto, ya que, según la Cábala, es este quien decide si amar u odiar. Aquel que sirve a Dios de un modo íntegro es aquel cuya mente dirige y controla sus emociones y que a su vez somete su aspecto físico al servicio de su Creador. Hayá y Yehidá. Hablamos por un lado acerca del Nefesh y por el otro del Ruach y la Neshama, quienes caracterizan al hombre como poseedor de libre albedrío, anexos a estos poderes espirituales que se encuentran interrelacionados en lo más interno de la persona, en la mente, el corazón y el hígado, se encuentran otros poderes espirituales más excelsos aún. Más precisamente, debido a su elevado nivel, no existen en el cuerpo recipientes para contenerlos y entonces circundan al hombre y son denominados Or Makif, luz circundante, en contraposición al Nefesh, Ruach y Neshama, conocidos como Or Penimi, luz interior. Todo ser humano tiene la posibilidad y la capacidad para elevarse siempre más y adquirir luces espirituales superiores por encima de las que posee, y esto se hace posible a través del cumplimiento de los preceptos divinos. Que el Zohar ilumine su alma y eleve su calidad de vida.